¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en las reglas de juego que nos protegen a todos como personas? Pues bien, la Constitución peruana tiene toda una serie de derechos fundamentales pensados para eso, para garantizar nuestra dignidad y nuestra libertad. Así que en los próximos minutos vamos a ver qué son exactamente estos derechos y por qué son tan pero tan importantes en nuestro día a día. Para arrancar, vamos con una pregunta que es la base de todo. ¿Para qué existe un Estado? O sea, ¿cuál es el propósito más grande que tiene una sociedad? Suena a pregunta de filosofía, ¿no? Pero la respuesta está ahí, en el primer artículo de la Constitución, y es la piedra angular de todo lo demás. Miren, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con ese propósito fundamental, el fin supremo. Luego nos metemos con los derechos que definen quiénes somos, nuestra identidad. Después, las libertades que tenemos para actuar y pensar, cómo se protege nuestra privacidad, qué garantías existen si alguien es detenido, y para terminar, veremos cómo la Constitución no es algo estático, sino que está viva y cambia. Bueno, ahora sí, metámonos de lleno. Todo sistema de derechos, para que funcione, tiene que nacer de un principio, de una idea central que le dé sentido a todo lo que viene después. Y ahí está. Esa es la respuesta. El objetivo principal, el fin supremo, no es otro que la defensa de la persona y su dignidad. Esto quiere decir que cualquier ley, cualquier decisión del gobierno tiene que pasar por este filtro. Lo más importante no es el poder, ni la economía. No, es la dignidad de cada persona. Eso está en el centro de todo. Una vez que tenemos ese pilar bien puesto, la Constitución empieza a construir sobre él. Y el primer grupo de derechos es el que nos define como individuos, como personas únicas y a la vez como iguales frente a los demás. Aquí podemos ver esos derechos que son nuestra base. El derecho a la vida, claro, es el primero, pero también a tener una identidad, un nombre. Y algo que es crucial, el derecho a ser iguales ante la ley, sin que importen nuestro origen, género, religión o lo que sea. También se nos reconoce nuestra identidad cultural y el derecho a tener una nacionalidad. En pocas palabras, son los derechos que dicen, existimos y valemos lo mismo que el resto. Pero bueno, no solo existimos en un papel, también actuamos, pensamos, nos relacionamos. El siguiente bloque de derechos se encarga de eso, de garantizar nuestra capacidad para interactuar con el mundo y con la sociedad. Estas son las libertades que nos hacen ciudadanos de verdad, ciudadanos activos. La libertad de creer en lo que queramos, o de no creer, de decir lo que pensamos, de crear arte, ciencia, lo que sea. También el derecho fundamental de reunirnos con otras personas pacíficamente y de participar en la política del país. Son como las herramientas que tenemos para construir una sociedad democrática y llena de vida. Ahora hablemos de un grupo de derechos que actúan como un escudo, como una barrera de protección. Crean un espacio personal donde ni el Estado ni nadie más puede meterse sin un permiso muy específico. Todos estos derechos forman lo que podríamos llamar nuestra zona de privacidad. Nuestro domicilio es inviolable. Las comunicaciones, los documentos privados son secretos. Nuestros datos personales están protegidos. Fíjense que hasta nuestras convicciones, ya sean políticas o religiosas, son privadas y nadie nos puede obligar a revelarlas. Así se asegura un espacio íntimo y seguro para cada individuo. ¿Y qué ocurre si una persona es acusada de un delito? Ese es un momento súper crítico, donde el poder del Estado se siente con mucha fuerza. Por eso, la Constitución pone reglas clarísimas para proteger a la persona en esa situación tan vulnerable. Y aquí tenemos el principio de oro en materia penal, la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio y un juez lo sentencie. Mientras tanto, durante todo el proceso, toda persona es inocente. Este es el escudo fundamental contra acusaciones injustas y cualquier abuso de poder. Entonces, la cosa es así. La libertad es la regla general y la detención es la excepción. Por eso las condiciones son tan estrictas. O hay una orden de un juez, o se sorprende a la persona en flagrancia, o sea, cometiendo el delito en ese preciso instante. Desde que alguien es detenido, hay un máximo de 48 horas para que lo presenten ante un juez. Y ojo, bajo ninguna circunstancia se permite la violencia, la tortura o tratos inhumanos. Cualquier declaración obtenida así simplemente no vale. Ahora,
Hay que decir que la misma Constitución reconoce que hay situaciones gravísimas que necesitan reglas distintas. Para delitos como terrorismo, espionaje o narcotráfico, ese plazo de detención preventiva se puede alargar hasta 15 días. Es una forma de buscar un equilibrio entre la seguridad de todos y los derechos individuales. Hasta ahora, lo que vimos parece una foto fija de los derechos, ¿verdad? Pero la Constitución no es una pieza de museo, es un documento vivo que respira y se va adaptando a cómo cambia la sociedad. Este concepto, numerus apertus, que suena un poco técnico, es clave. Lo que significa es que la lista de derechos que vimos no es un límite, es un punto de partida. El artículo 3 dice que si aparecen nuevos derechos que también se basan en la dignidad humana, pues también están protegidos, aunque no estén escritos con todas sus letras en la Constitución. Esto es lo que permite que la Constitución crezca con nosotros. Y para ver cómo funciona esto en la vida real, no tenemos que irnos muy lejos. Un ejemplo clarísimo es el derecho al secreto bancario. La necesidad de luchar contra la corrupción y el crimen organizado ha hecho que se cambien las reglas sobre quién puede mirar esa información. Como se ve en esta línea de tiempo, los cambios son recientes y constantes. Miren, en 2022, una ley amplió la lista de autoridades que pueden pedir que se levante el secreto bancario. Y hace nada, en 2024, hubo otra modificación. Esto nos muestra perfectamente cómo el documento se va ajustando a los nuevos tiempos. El cambio en la práctica es muy claro. Antes, la lista de quienes podían pedir esta información era súper corta y restringida. Después de 2022, se sumaron el Contralor y el jefe de la SBS. Esto les da, obviamente, más herramientas para fiscalizar y para la inteligencia financiera, algo fundamental para combatir la corrupción y el crimen organizado. Es un ejemplo perfecto de cómo un derecho fundamental se va adaptando para responder a los desafíos de la sociedad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que nos quedemos pensando. Con la inteligencia artificial, las redes sociales, los cambios globales, los desafíos para nuestros derechos fundamentales van a seguir cambiando. La pregunta ya no es si van a cambiar, sino cómo los vamos a defender y cómo los vamos a adaptar para ese futuro que ya estamos construyendo.